Buenos días, profesora. Mi nombre es Charlene Rosas y le voy a presentar las contribuciones de Darwin y Mendel en el comportamiento y características humanas. Introducción. Podemos saber que las teorías de Mendel, como las de Darwin, han hecho un gran aporte a la genética y el comportamiento humano. Darwin afirmaba en su libro El origen de las especies que el individuo se adapta al ambiente que lo rodea, aportando que básicamente nuestro comportamiento se forja dependiendo de nuestro ambiente social, o sea, lo que nos rodea. Sí es cierto, la personalidad se puede heredar, pero el ambiente es el que decide qué es lo que se queda y qué es lo que no se queda. Mendel aporta en sus leyes cómo parte de la personalidad de un familiar se transmite a otra, a pesar de que no sea de manera completa, ya que la genética no influye tanto en la personalidad como ya anteriormente lo he dicho. Muchos comportamientos humanos pueden interpretarse como respuestas adaptativas que favorecieron la supervivencia y reproducción de nuestros antepasados. Rasgos como la cooperación, la cautela ante el riesgo o la preferencia por ciertas dinámicas sociales pueden entenderse como el resultado de un proceso evolutivo, en el que determinadas características demostraron ser ventajosas y por ello fueron transmitidas de generación en generación. Es ahí donde la teoría de Darwin en la selección natural y el origen de las especies entra en materia con el comportamiento humano. En este ensayo se pretende establecer la comprensión del comportamiento humano desde un punto de vista más amplio, donde tanto las leyes de Mendel y las teorías de Darwin se integran y ayudan a comprender un poco sobre lo que sucede en el comportamiento y cómo la genética influye de manera presente. Para empezar, tenemos la teoría de la selección natural de Darwin. Darwin era un naturista. Claramente él no sabía que los rasgos se transmitían por genes, pero sí afirmaba su explicación de la selección natural y el origen de las especies que los rasgos a menudo son heredables. Él estableció, en una población algunos individuos tendrán rasgos heredables que les ayudarán a sobrevivir y reproducirse, dadas las condiciones del entorno, como los depredadores y las fuentes de alimentos existentes. Los individuos con los rasgos ventajosos dejarán más descendencia en la siguiente generación que sus pares, dado que sus rasgos los hacen más efectivos para la supervivencia y la reproducción. Claramente, cuando él decía esto se refería a los animales, pero si pensamos un poco. Eso no es prácticamente hablar de los seres humanos, porque es claro, así como dije anteriormente en la introducción, hay algunos comportamientos que deciden quedarse a manera de supervivencia para el ser humano, porque eso es lo que busca el ser humano, seguir viviendo, tener la supervivencia que ha tenido todo el tiempo que ha vivido ya. Y es así donde sigue la reproducción. Y por medio de la reproducción es que se da la transmisión de algunas personalidades que lo ayudan a sobrevivir. Continuamos con las leyes de Mendel. El básico ejemplo cuando te explican el tema de la herencia en la biología es los guisantes amarillos y los guisantes verdes. Él cruzó una planta de guisantes que producía semillas amarillas y otra que producía semillas verdes. Y estas plantas forman la llamada generación parental. El resultado de este cruce fueron guisantes amarillos. Repitió entonces el experimento cruzando otras plantas de guisantes distintas, en otros caracteres, y el resultado fue el mismo. Se producía un carácter de los dos en la generación filial. Al carácter que aparecía lo llamó carácter dominante y al que no, carácter recesivo. Claramente, en el primer experimento usó las semillas amarillas y las semillas verdes. Y de ahí salieron semillas amarillas. Pero claramente ese cruce fue un dominante heterocigoto, que es cuando ambas especies, tanto dominante como recesivo, se mezclan y queda un cruce heterocigoto. Entonces, ¿cómo se aplica esto en el comportamiento del ser humano? Bueno, claramente no se puede decir que la genética influye demasiado en el ADN y no es que en un gen va a venir escrito la personalidad por completo, porque eso se forma con el tiempo y es ahí donde entra el ADN y el ARN.
El ADN es la molécula que contiene las instrucciones para construir y regular todas las estructuras y funciones del organismo. Y el ARN actúa como el mensajero que lleva la información del ADN al lugar donde se fabrican las proteínas. Básicamente el ADN es lo que nos transmite, lo que se pasa por la herencia. Ahí es donde va toda la información y el ARN lo manda hasta las proteínas, que es ahí donde se producen las funciones que cumple el organismo. Ambos trabajan en conjunto para formar lo que es el inicio de la personalidad del ser humano, las bases. Lo primero que se va a mostrar, por lo menos puede ser algún carácter fuerte o generosidad en el aspecto de que es muy amable con las personas, que es generoso. Puede ser, pero claramente basándonos en lo que dice Darwin en específico, el ambiente es el que decide cómo es que se termina de formar la personalidad de una persona. Después de esto, podemos tener como conclusión que la influencia de Darwin y Mendel en la comprensión de la conducta humana ha sido fundamental para construir una visión más completa sobre cómo y por qué actuamos de determinada manera. Darwin aportó la idea de que los comportamientos, al igual que los rasgos físicos, pueden tener un valor adaptativo y por lo tanto ser moldeados por la selección natural, que es prácticamente como yo había dicho en uno de mis anteriores trabajos. Está la personalidad formada por la herencia y el ambiente la moldea como si fuera una masilla y la va adaptando a ciertas formas para que el ser humano siga con esa forma el resto de su vida. Por su parte, Mendel estableció las bases de cómo se transmiten los rasgos hereditarios mediante leyes claras y observables, demostrando que la herencia sigue patrones regulares y predecibles por medio de los caracteres dominantes, los caracteres recesivos, que se aplica tanto en los rasgos físicos como en la personalidad del ser humano. En conjunto, estos dos conceptos muestran que la relación entre genética y conducta humana es compleja, dinámica y profundamente interdependiente. La conducta no puede entenderse únicamente desde lo biológico ni exclusivamente desde lo ambiental. Surge de una interacción continua entre ambos niveles. Tenemos que comprender que tanto la genética y el ambiente trabajan en conjunto para formar al ser humano, para formar todas sus conductas, sus personalidades, si es alegre, si es un poco enojón. Todo va a depender de cómo es el ambiente que lo rodea. Entonces la genética aporta predisposiciones y posibilidades, mientras que el ambiente modula, activa o inhibe esas tendencias. El ambiente decide qué es lo que puede heredarse y qué no. Esa es básicamente toda la explicación de todo, basándonos en lo de Darwin y lo de Mendel, tanto en la genética y en el ambiente, y cómo el ser humano se adapta a para formar una personalidad que lo lleve a la supervivencia. Muchas gracias.